Hola, en esta oportunidad vamos a conocer los fundamentos básicos de Microsoft Word. Vamos a conocer sus principales funciones y qué nos permite hacer. Para comenzar, podemos decir que Microsoft Word es un procesador de textos. Nos permite crear, editar, imprimir y distribuir documentos. Cualquier tipo de documento, estamos hablando desde documentos simples como una carta o un oficio, hasta documentos más extensos como informes, proyectos de investigación o trabajos que nos puedan implicar escribir decenas o cientos de páginas, combinando no solamente texto e imágenes, sino también podemos incluir tablas, podemos incluir hipervínculos u otros elementos necesarios dentro de nuestro documento. Para trabajar con Microsoft Word lo podemos hacer de dos maneras. Una es trabajando con la aplicación ya instalada en la computadora, para lo cual nos vamos al menú Inicio, escribimos Word y le damos clic a la aplicación. La otra opción es usando directamente el acceso que tenemos a nuestra cuenta de Outlook o de Hotmail para poder hacerlo desde el portal de Microsoft 365. No nos olvidemos que Word, al igual que Excel, PowerPoint, Outlook y otras aplicaciones, forman parte de la suite Microsoft 365. Entonces, si nosotros entramos al portal principal de Microsoft 365, vemos los accesos directos a las diferentes aplicaciones, entre ellas a Word. Y eso nos lleva a utilizar Word directamente desde el Internet, ¿no? Podemos crear un documento y a partir de ese documento comenzar a trabajar. Bien, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es utilizar Word desde la aplicación instalada, pero la aplicación que está en Internet tiene prácticamente las mismas opciones. Hay algunas, obviamente, opciones que solamente se pueden hacer en la aplicación instalada, pero para documentos estándar, cualquiera de las dos versiones nos es bastante útil. Vamos a conocer primero la interfaz de Microsoft Word. Vamos a ver cuáles son sus opciones principales para poder identificar dentro de la interfaz las secciones más importantes. Cuando nosotros lanzamos Microsoft Word, lo primero que vemos es la pantalla de inicio. En la parte superior aparecen algunas plantillas básicas, la principal es documento en blanco, pero podemos nosotros sacar provecho de otras plantillas que existen en la aplicación, de tal manera que podemos partir de un trabajo ya preelaborado. En la parte inferior, como ustedes pueden ver aquí, se ve la lista de los documentos recientemente editados o creados, de tal manera que nosotros encontramos fácilmente los documentos con los cuales hemos trabajado anteriormente. Si el documento es un documento que no aparece en la lista o que hemos copiado de otro lugar, podemos dar clic en el botón Abrir y tenemos diferentes opciones. Podemos buscar nuestro documento en OneDrive, podemos buscarlo en esta computadora o podemos abrir el diálogo estándar de apertura de archivos para buscar nuestro archivo en el disco. En este caso vamos a crear un nuevo documento en blanco. Creado el documento, vamos a identificar algunas partes importantes. Lo que vemos en la parte superior, que está con fondo azul, es la barra de título. Aquí aparecen algunas opciones de acceso directo y aparece el nombre del documento. En este caso todavía no he guardado mi documento, por lo tanto se llama documento 1. Pero si queremos guardar el documento, hacemos clic aquí en guardar y decidimos dónde queremos colocar el documento. Lo voy a colocar por lo pronto aquí en Downloads y le voy a dar un nombre. Por ejemplo, le voy a dar aquí mi primer documento. Y con eso ya tenemos guardado nuestro documento en el disco, como dice aquí, ¿no? Guardado en esta computadora personal.
Lo que vemos debajo de la barra de título son los accesos a las diferentes fichas que contienen muchas opciones que podemos nosotros utilizar para dar formato al contenido de nuestros documentos. Vamos a ver a lo largo de esta guía las funciones principales de cada una de las fichas. En la parte central, que es digamos la hoja en donde vamos a trabajar, ya podemos nosotros aquí escribir el contenido de nuestro documento. En la parte inferior tenemos la barra de estado. La barra de estado nos muestra información importante, como por ejemplo la sección en la que estamos, la página en la que estamos, cuántas palabras tenemos escritas, el idioma con el cual vamos a trabajar. Esto es importante para la corrección ortográfica y la revisión del texto. Tenemos también en la parte derecha el modo de visualización y algo que es importante, el nivel de zoom, es decir, nosotros podemos hacer un poco más grande el documento para una mejor visualización o podemos también reducirlo para poder tener una vista mucho más global del documento en el que estamos trabajando. Una de las partes más importantes de trabajar con Word es darle formato al texto y a los párrafos. Es decir, poder aplicar tipos de letra distintos, tamaños, colores, alineaciones, etc. Vamos a generar un texto para poder ver las principales funciones de formato sobre el texto. Si nosotros tenemos algún documento lo podemos abrir o si queremos generar texto de prueba lo podemos hacer de la siguiente manera. Escribimos igual, escribimos la palabra run y ponemos el número de párrafos que deseamos generar. En este caso voy a generar 10 párrafos. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Y con eso tenemos 10 párrafos de texto creado. Cuando nosotros queremos darle formato al texto, lo que tenemos que hacer en primer lugar es seleccionar el texto. Nosotros podemos colocar el punto de inserción sobre una palabra para poder aplicarle alguna característica. Por ejemplo, yo deseo aplicarle un formato a este texto, coloco el punto de inserción en cualquier parte de esta palabra y luego aplico el formato que deseo. En esta sección tenemos las características de fuente, en la siguiente sección tenemos las características del párrafo y en la siguiente sección tenemos las características de estilo. En este caso, como voy a trabajar con una sola palabra, voy a trabajar con la sección de características de fuente. Por ejemplo, si yo le quisiera cambiar el color, pues lo único que hago es seleccionar esta opción y escojo un color a aplicar. Por ejemplo, este color. Y la palabra ya se coloca en ese color. No es necesario seleccionarla. Pero si les es más cómodo, pueden seleccionar la palabra presionando con la tecla del mouse y arrastrando hasta terminar de seleccionar la palabra que nos interesa. Volvemos a repetir el proceso, seleccionamos un color y ya se aplicó. Otra forma de seleccionar rápidamente una palabra es haciendo doble clic sobre esa palabra. Y con eso ya nosotros podemos aplicar la característica que queramos. Si nosotros queremos seleccionar todo un párrafo, lo que hacemos es triple clic. Y si nosotros quisiéramos seleccionar una oración, presionamos la tecla Control y hacemos clic en cualquier palabra de la oración. También podemos nosotros aplicar otras características de formato, como por ejemplo el texto en negrita, o el texto en cursiva, o el texto en subrayado. Obviamente podemos aplicar más de una característica al mismo texto seleccionado. Por ejemplo, en este caso voy a aplicar negrita, cursiva y subrayado a la vez. Incluso cambio de color. Si nosotros quisiéramos copiar las características de un texto sobre otra porción de texto, no es necesario repetir todo el proceso. Por ejemplo, yo deseo aplicar a esta oración las mismas características de texto que esta porción.
lo que hago simplemente es coloco el punto de inserción en el texto en donde ya ha sido aplicado el estilo y selecciono en la parte superior la opción Format Painter para poder copiar el formato. Una vez que le doy clic, selecciono el texto donde quiero aplicar esas mismas características. Y en este caso, el color, la opción de negrita, subrayado y cursiva se acaban de aplicar a ese texto. Eso me permite o eso me evita, en todo caso, tener que aplicar las características una por una a cada uno de los párrafos a los que quiero aplicar dichas características. De la misma manera, yo podría seleccionar un texto y cambiarle el tamaño. En la parte superior tenemos una herramienta para poder aumentar el tamaño del texto o disminuir el tamaño del texto. Si nosotros quisiéramos un tamaño de texto específico, en lugar de seleccionar alguna de estas herramientas, desplegamos la lista de tamaños y seleccionamos un tamaño específico que deseamos aplicar al texto. Si el valor no está en la lista, lo podemos escribir, no hay ningún problema. Si nosotros quisiéramos cambiar el tipo de letra de un texto, lo seleccionamos y desplegamos la lista de tipos de letra. Como podemos ver, existen vistas previas de los textos para poder tener una idea de cómo lucirá. Incluso con solo pasar el mouse sobre el nombre del tipo de la letra, podemos nosotros tener una vista previa de ese texto. También nosotros podemos aplicar características al párrafo, como por ejemplo el interlineado y la indentación. El interlineado es el espacio que existe entre cada una de las líneas de un párrafo. Por ejemplo, en este caso he seleccionado este párrafo y voy a cambiar el interlineado. 1.15, 1.5, 2, 2.5 y notarán que a mayor valor, mayor espacio entre las líneas. De la misma manera podemos alinear el párrafo. En este caso, como podemos ver, está alineado a la izquierda, lo podemos centrar, lo podemos alinear a la derecha o lo podemos justificar. Si nosotros tenemos una lista de opciones, por ejemplo, vamos a crear aquí una lista de colores. Nosotros podemos aplicar viñetas sobre estas opciones. Seleccionamos los elementos y nos vamos a la parte superior y aplicamos viñetas. Podemos escoger entre diferentes estilos de viñetas y también tenemos la opción de poder escoger numeración utilizando dígitos o utilizando letras. ¿Okay? Otra característica es la indentación, es decir, el margen derecho que va a tener el texto. En este caso, nosotros podemos indentar el texto más a la derecha y el contenido se va acomodando. De la misma forma, podemos cambiar el fondo de una porción de texto desplegando la lista de colores de fondo y seleccionando un color en específico. Si nosotros, habiendo aplicado formatos a un texto, queremos borrar las características de formato y regresarlo a su estado original, hacemos clic en la opción Borrar formato. Para copiar o pegar texto, lo que hacemos es seleccionar el texto, presionar Control C, colocarnos en la ubicación en donde ese texto debe pegarse y presionar la combinación Control V. Eso nos permite copiar y pegar texto de una manera bastante rápida. Si nosotros queremos mover texto, seleccionamos el texto, presionamos Control X, nos colocamos en la nueva ubicación, Control V. Aunque una manera más sencilla de trasladar texto de lugar es seleccionando el texto y luego lo arrastramos hacia su nueva ubicación. Depende mucho de la comodidad que cada uno tenga con las opciones mencionadas. Finalmente, nosotros tenemos en la parte central de esta ficha diferentes estilos que podemos agregar a nuestro texto.
Podemos pasar el mouse sobre cada una de las opciones para tener una vista previa de cómo lucirá ese texto, y una vez que estemos conforme con el acabado, seleccionamos esa opción y ya el texto queda formateado. En esta sección vamos a ver características que podemos aplicar a las páginas. Para eso nos vamos nosotros a la ficha de disposición, a la ficha layout, y nosotros podemos escoger aquí algunas características asociadas a las páginas. Por ejemplo, nosotros podemos escoger el tipo de margen que va a tener la página. En este caso está en opción normal, eso significa, y acá vemos las medidas, 2.54 centímetros en cada uno de los lados. Pero podemos aminorar el margen, por lo tanto el texto se pega más al borde, o podemos nosotros hacer el margen mucho más ancho para que el texto se coloque en la parte central del documento. Si tenemos alguna medida específica para manejar los márgenes, nos vamos a la opción márgenes personalizados. Y aquí podemos especificar en centímetros el margen superior, el margen izquierdo, el margen inferior, el margen derecho. También podemos decidir si la hoja va a estar en orientación vertical o en orientación horizontal. De la misma manera, la orientación la podemos seleccionar desde aquí, ¿no? Vertical, horizontal. También podemos seleccionar el tamaño de la hoja. Por defecto se selecciona A4, pero si queremos podemos seleccionar tamaño carta, tamaño oficio o cualquier otra de las medidas estándares de hoja que generalmente se utilizan. De la misma forma podemos decidir cuántas columnas se van a ver en la hoja. Por lo general es una, pero nosotros podemos escoger que el documento se disponga en 2 columnas. Y si queremos manejar más columnas, nos vamos a la opción más columnas. Y aquí podemos escoger las diferentes opciones para manejar varias columnas dentro del documento. Algo que es común en los documentos es la personalización de los encabezados y pies de página. Si nosotros queremos colocar texto en la parte superior o inferior del documento como encabezado o pie de página, lo que podemos hacer es simplemente darle doble clic al encabezado o pie de página, dependiendo de dónde necesitemos trabajar. Por ejemplo, en este caso vamos a aplicarle encabezado. Entonces en la parte superior hacemos doble clic y ya podemos colocar aquí algún texto, ¿no? Vamos a colocar aquí aprendiendo Microsoft Word. Una vez que terminamos, hacemos doble clic dentro de la página, dentro de la parte central de la página, y ya queda nuestro encabezado establecido. Como es un encabezado, lo vamos a ver en todas las páginas, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. ¿Okay? Está presente en todas las páginas. Y si creamos páginas nuevas, obviamente lo vamos a ver también en las nuevas páginas. En el encabezado y pie de página no solamente podemos colocar texto, también podemos colocar imágenes. En este caso vamos a insertar simplemente una forma básica y luego ya en la sección de imágenes vamos a ver un poco más, ¿no? Aquí estoy colocando algunas características y una vez que termino, pues simplemente doble clic dentro del contenido y ya queda el pie de página establecido. Finalmente, como parte del encabezado y pie de página, también es muy común que insertemos los números de las páginas. Para eso nos vamos a la ficha Insertar y buscamos la opción Número de página. Tenemos la opción de colocarlo en la parte superior, ya sea a la izquierda, al centro, a la derecha o incluyendo texto, y tenemos muchas más opciones aquí, o colocarlo en la parte inferior. En este caso vamos a colocarlo en la parte inferior en el centro. Y ahí está, ¿no? Entonces se numera, esta es la página 1, página 2, página 3 y así sucesivamente. La numeración es automática, no tenemos nosotros que estar numerando cada una de las páginas. Una cosa final es que, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos crear una página nueva, a veces se comienza a presionar la tecla Enter varias veces hasta que se pasa a la página nueva, pero no hay necesidad de hacer eso. Lo que nosotros podemos hacer es simplemente presionar la combinación Control Enter
y con eso creamos una nueva página y el cursor se sitúa al inicio de esa página nueva, lo que nos permite seguir avanzando con el documento. Para trabajar con imágenes tenemos nosotros diferentes opciones. Por ejemplo, podemos ir nosotros a la ficha Insertar y seleccionamos la opción Imágenes. Podemos seleccionar si queremos imágenes desde el dispositivo o desde otras fuentes. En este caso les voy a dar desde este dispositivo. Vámonos aquí, tengo por aquí algunas imágenes y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta imagen de acá. Le damos Insertar y la imagen queda insertada dentro del documento. Podemos seleccionar la imagen y podemos reducir el tamaño de la imagen proporcionalmente, que es lo que se recomienda, al tamaño que nosotros queremos que la imagen tenga. De igual manera podemos aplicar diferentes características de estilo a esta imagen. Podemos nosotros hacer corrección de la intensidad de luz de la imagen o podemos nosotros cambiar el color de la imagen. También podemos aplicarle efectos artísticos. O podemos establecer el nivel de transparencia que la imagen queremos que tenga. Además, también podemos aplicar estilos a la imagen. Estos estilos predeterminados le dan un acabado diferente a la imagen. Basta con pasar el mouse sobre las opciones y ya vemos cómo la imagen va a terminar. Si queremos seleccionar alguno de estos, hacemos simplemente clic y queda aplicado ese estilo a la imagen. Otra de las opciones para trabajar con la imagen es establecerle un color de borde a esta imagen y algunos efectos, como por ejemplo aplicarle sombra o aplicarle reflexión o aplicarle un brillo de color. Tenemos también opciones para suavizar los bordes o para manejar un relieve en el borde de la imagen. Podemos también aplicar efectos de rotación en 3D. Una opción común para el manejo de imágenes es combinar las imágenes con el texto. En este caso, la imagen está como parte del texto y, como verán, ocupa una línea completa. Pero ¿qué pasa si yo quisiera colocar el texto al costado de la imagen? Para eso nosotros hacemos clic derecho y nos vamos a la opción Wrap Text y tenemos diferentes opciones para poder ubicar la imagen al costado. Podemos hacerlo que el límite de la imagen sea un cuadrado, de tal manera que el resto del espacio nos quede para manejar el texto del documento. Y hay una combinación pues mucho más integrada de la imagen con el texto. De la misma manera podemos hacer, por ejemplo, que el texto la imagen esté detrás del texto o que esté delante del texto, ¿no? La característica de que esté detrás del texto o delante del texto es que la imagen ya se convierte en una imagen flotante, en una imagen que puede estar en cualquier lugar del documento. Particularmente no recomiendo esa opción porque se solapa la imagen con el texto y cuando nosotros modificamos el texto, pues la imagen al quedar flotando, pues no se mueve, al no estar integrada con el texto, no se mueve junto con el contenido. Yo recomiendo utilizar la opción de en línea con el texto para que ocupe un lugar dentro del documento y si en algún momento el texto aumenta, pues la imagen también se mueva junto con el documento, ¿no? Entonces no se mueva del lugar, sino que permanezca en el lugar en donde yo la había insertado. Otros elementos gráficos que podemos insertar dentro de nuestro documento son las formas. Nos vamos nuevamente a la ficha Insertar, seleccionamos Formas
y tenemos muchas formas para insertar dentro del documento. Por ejemplo, podemos insertar los conocidos cuadros de texto para poder colocar un texto dentro de nuestro documento. Este cuadro de texto, como ven, es flotante, pero también se puede ajustar como parte del texto que se tiene en el documento. Ya depende mucho de las preferencias que tengamos en nuestro documento para poder escoger la opción adecuada. Las formas en Word pueden personalizarse aplicándole un color de fondo y aplicándole también un color de texto y otras características como vemos aquí, el color de la línea, algunos efectos, de tal manera que nuestros cuadros de texto tengan también un estilo visual que para nosotros sea atractivo. Otro elemento que podemos insertar son los iconos. Podemos insertar algunos modelos en 3D y como en PowerPoint podemos insertar también Smart Art, ¿okay? Para poder tener bloques ya prediseñados a los cuales le podamos colocar contenido. Finalmente podemos colocar algunos gráficos estadísticos o podemos hacer una captura de pantalla. En el caso de los gráficos estadísticos, escogemos el gráfico que queremos aplicar, por ejemplo, en este caso, un gráfico de pastel. Y junto con el gráfico estadístico nos acompaña una tabla de datos para poder personalizar su contenido. Por ejemplo, aquí le colocamos algunas opciones. Y le colocamos también algunos valores, ¿no? Conforme nosotros vamos aplicando los valores, pues obviamente el gráfico va actualizando su contenido. Podemos cerrar el panel, en cualquier momento lo podemos volver a abrir y ya tenemos un gráfico estadístico con datos asociados a ese gráfico para poderle dar mantenimiento y hacer modificaciones en cualquier momento. Finalmente, una característica importante de elementos gráficos que podemos insertar es que podemos nosotros insertar ecuaciones y símbolos. En el caso de las ecuaciones nos es muy útil porque podemos insertar expresiones matemáticas que ocupan una o varias líneas. Y en el caso de los símbolos, cuando queremos insertar algún símbolo que no esté disponible necesariamente en el teclado. Con respecto al manejo de tablas, nosotros también podemos ir a la ficha Insertar, desplegamos la opción Table o tabla y podemos escoger el número de filas y columnas que nuestra tabla va a tener. Conforme pasamos el mouse sobre la cuadrícula, verán ustedes que se incluye ya en el documento una tabla con esa cantidad de filas y columnas. Una vez que terminamos hacemos clic y la tabla ya se ha insertado. Podemos colocar texto dentro de las celdas, tanto a nivel de fila como a nivel de columna. Las celdas se pueden seleccionar, una o varias, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Simplemente presionamos sobre la celda que inicia el bloque de selección y arrastramos el mouse para poder seleccionar un bloque más grande. Y lo importante de seleccionar un bloque es que nosotros podemos aplicarle estilos. Si yo le quiero aplicar, por ejemplo, un color de fondo a esta celda, selecciono aquí, dentro de la ficha diseño de tabla, desplegamos la ficha de colores y aplicamos un color a esa celda. Si queremos aplicarle color a un conjunto de celdas, seleccionamos el conjunto de celdas y aplicamos color a ese conjunto de celdas. Podemos seleccionar una columna completa haciendo clic en la parte superior de la columna. Verán ustedes que cambia el icono a una pequeña flecha hacia abajo y con eso seleccionan una columna completa. Si queremos seleccionar varias columnas completas, presionamos el mouse y sin soltar nos trasladamos hacia las siguientes columnas que queremos seleccionar. Y también podemos nosotros hacer el cambio de diversas características, ¿no? En este caso estoy cambiando color de fondo.
Nosotros escribimos texto dentro de las celdas, pero si tuviera yo la necesidad de escribir el mismo texto, por ejemplo, en todas estas celdas, pues no es necesario escribirlas una por una en cada una de ellas. Yo podría ingresar una palabra en una celda, la copio, luego selecciono todo el bloque y la pego. Y con eso ya tengo la palabra escrita en todas las celdas sin necesidad de escribirla una por una. Otra acción importante dentro del manejo de tablas es la combinación de las celdas, es decir, convertir varias celdas en una sola. Vamos a suponer que yo en esta tabla quisiera colocar un título, entonces quiero que aquí no hayan 6 columnas como hay en este momento, sino solamente una. Selecciono las 6 columnas en esa fila, doy clic derecho y digo combinar celdas. Y se ha creado solamente una fila aquí, sobre la cual puedo colocar un texto. Las opciones de formato sobre el texto permanecen. Nosotros podemos, por ejemplo, centrar el texto, podemos darle características de color, de tamaño de letra, de tipo de letra, es decir, todo lo que hemos visto cuando hemos estado trabajando con opciones de formato. Si nosotros quisiéramos trasladar la tabla a otro lugar, nosotros podemos utilizar el marcador que ven en la parte superior izquierda de la tabla y simplemente lo arrastramos hacia una nueva ubicación. De esa manera movemos toda la tabla. También nos sirve para seleccionar toda la tabla. Cuando hacemos clic allí, se selecciona absolutamente toda la tabla. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en esta columna generar una columna nueva, nosotros podemos seleccionar la columna y damos clic en insertar y decidimos dónde queremos insertar la nueva columna, por ejemplo a la izquierda o a la derecha. Vamos a darle a la derecha y se inserta una nueva columna a la derecha. Lo mismo ocurre con las filas. Vamos a suponer que yo entre la fila que tiene el valor 3 y la fila que tiene el valor 4 necesito insertar una nueva fila. Hago clic derecho sobre la celda, insertar y digo fila arriba o fila abajo. En este caso quiero una fila hacia arriba. Y se inserta una nueva fila antes de la fila en donde había seleccionado la opción. A la tabla también le podemos cambiar los colores de las líneas. Seleccionamos la tabla, nos vamos a diseño de tabla y aquí existe la opción color de lápiz o de lapicero. Seleccionamos el color que deseamos darle a la tabla y nos vamos a la opción de borders y le decimos todos los bordes. Y ya se aplicó un color a todos los bordes de la tabla. Si nosotros queremos manejar el contenido de la tabla en términos de disposición de sus elementos, también tenemos la ficha disposición de tabla, en donde nosotros podemos hacer aquí trabajo adicional. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer la alineación de todos estos elementos utilizando estas opciones. Por ejemplo, lo quiero colocar centrado o lo quiero colocar alineado a la izquierda. Lo podemos manejar directamente a través de acá. ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos nosotros columnas que tienen diferentes anchos y queremos que los anchos de esas columnas sean los mismos? Selecciono las columnas y nos vamos aquí a la distribución de columnas. Eso nos permite que todas las columnas tengan el mismo ancho. Aquí también encontramos las opciones de insertar filas e insertar columnas que hemos visto hace un momento. Finalmente, en las celdas podemos decidir la orientación que van a tener los textos. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, este texto y puedo decidir cuál es la dirección que va a tener este texto dentro de mi tabla. Si queremos disminuir el ancho o el alto de una celda, simplemente arrastramos la línea que separa una fila o una columna y establecemos el nuevo ancho que esa columna o esa fila debe tener. Eso nos permite a nosotros poder manejar los anchos y los altos.
Ahora vamos a aprender cómo generar una tabla de contenido. Vamos a suponer que tenemos este contenido ya en nuestro documento que hemos venido trabajando en las secciones anteriores. Voy a colocar aquí algunos elementos que son comunes en la estructura de un documento. Por ejemplo, podemos decir aquí capítulo 1, investigación. Vamos a poner por aquí más adelante, vamos a suponer que por aquí es el capítulo 2, análisis de los datos. Vamos a bajar esto a otra página y vamos a poner, por ejemplo, que esto sea el capítulo 3. Resultados de la investigación. ¿Ok? Bien. Hasta allí estos capítulos son solamente textos. Para poder crear una tabla de contenido, o lo que conocemos como un índice, lo que tenemos que hacer es indicarle a Word cuál es el nivel de esa sección. Para eso seleccionamos nosotros, en este caso, el texto de capítulo 1 y nos vamos a la ficha referencias. En la ficha referencias encontramos la opción adicionar texto y aquí encontramos niveles. En este caso vamos a indicar que esta opción es de nivel 1. No se preocupen si la asignación de ese nivel cambia las características del texto. Podemos nosotros cambiar nuevamente esas características del texto. Lo importante es que este texto ya es de nivel 1 y nos damos cuenta por este pequeño triángulo que vemos al costado. Lo mismo vamos a hacer con el capítulo 2, adicionar texto de nivel 1, y con el capítulo 3, adicionar texto de nivel 1. Así lo hacemos con tantas secciones de nivel 1 o tantos elementos de nivel 1 como tengamos. Luego nos vamos a la página en donde deseamos colocar el índice. Vamos a bajar esto. Y nos vamos aquí a la opción tablas de contenido y escogemos alguno de los estilos de tablas de contenido que deseamos incluir. Voy a escoger el tipo 1, le damos clic ahí y fíjense que se acaba de incluir el índice con los 3 elementos a los cuales les apliqué nivel 1 con sus respectivos números de página. Esta tabla de contenido, este índice, se genera automáticamente. Y lo importante, lo beneficioso de esto es que si en algún momento alguno de estos elementos cambia de página, podemos actualizar la numeración sin necesidad de estar manipulando directamente el texto. Por ejemplo, me voy a ir a capítulo 3, voy a presionar control y le hago clic a capítulo 3 para irme directo a capítulo 3. En este momento se encuentra en la página 4. Pero vamos a moverlo presionando control enter a la página 6. ¿Ok? He creado 2 páginas más de tal manera que se ha movido a la página 6. Regreso a mi tabla de contenido, selecciono la tabla de contenido y hago clic en actualizar tabla. Pero aquí solamente le digo actualiza solamente los números de página. Le doy clic en OK y verán que la opción o el número 4 asignado al capítulo 3 se va a actualizar porque ahora el capítulo 3 está en la página número 6. Entonces eso nos evita tener que estar creando índices de manera manual. Obviamente no todos los índices necesitan incluir solamente los elementos de nivel 1. Podemos incluir elementos de nivel 2, de nivel 3. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí en el capítulo 1 tenemos nosotros otros elementos. Voy a colocar aquí, por ejemplo, 1.1, ¿no? Referencias, y voy a colocar por aquí 1.2, antecedentes. Entonces lo que yo hago es selecciono este texto y me voy a referencias y ahora digo que este texto es nivel 2 y el de aquí también es nivel 2.
Entonces tengo un nivel 1 que es el capítulo, tengo un nivel 2 que es referencias. En este caso, como son elementos nuevos, cuando le digo actualizar tabla, le digo que actualice la tabla completa. Le doy OK y como verán se acaban de incluir los elementos de nivel 2 que jerárquicamente están dentro del capítulo 1. ¿Ok? De la misma manera, nosotros podemos incluir elementos de nivel 3 o podemos incluir más niveles si es que necesitamos incluir más niveles dentro de la estructura de nuestro documento. Eso nos permite mantener de una manera bastante fácil una tabla de contenido o un índice dentro de nuestro informe sin tener que estar numerando las páginas manualmente o manteniendo el índice manualmente también. De la misma manera en que existen índices para la estructura del documento, también existen índices para las imágenes y las tablas. Por ejemplo, voy a colocar aquí en esta tabla una referencia para luego poder generar un índice. Entonces hago un espacio y voy a agregar acá una etiqueta. Entonces ahí me aparece automáticamente la etiqueta. En este caso le puedo poner, por ejemplo, ilustración o figura. Vamos a ponerle figura, figura 1 y le pongo aquí, por ejemplo, vista de la base de lanzamiento. ¿Okay? Que es un texto referente a esa imagen. ¿Okay? Y así lo aplico para diferentes elementos. Bueno, tengo solamente una imagen, voy a insertar por aquí una segunda imagen, o por ejemplo acá tenemos una imagen también, ¿no? Que es el cuadro estadístico. Entonces voy a agregarle aquí una cita nueva y le pongo aquí, por ejemplo, cuadro o gráfico con resultados parciales. ¿Okay? Es un texto aleatorio. Notarán que automáticamente se enumera. Como esta es la segunda citación, la segunda etiqueta sobre un gráfico, ya le pone figura 2, ¿no? Entonces le doy OK. Entonces, cuando yo decida crear mi índice de imágenes, voy a generar aquí una página nueva, nos vamos a la opción Insertar tabla de figuras. Le damos clic, escogemos el estilo, las opciones del caso, en este caso voy a dejarlo con las opciones predeterminadas, le voy a dar OK y como verán se ha creado el índice de figuras. Si nosotros queremos ir a una figura en específico, presionamos la tecla control y hacemos clic en la imagen. En este caso, por ejemplo, voy a editar esto, le voy a poner un punto y un espacio porque estoy mejorando allí el formato, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es actualizar nuestra tabla, ¿no? Y ya está. ¿Okay? De la misma manera para los índices de las tablas. Si nosotros estamos por aquí, por ejemplo, en una tabla y queremos colocarle una leyenda a esta tabla, vamos a colocarle aquí nuevamente una cita. Pero en este caso no es una figura, sino es una tabla. Entonces seleccionamos tabla. Por ser la primera aparece tabla 1. Entonces le ponemos aquí, por ejemplo, tabla comparativa de hechos. Un título cualquiera. Le damos clic en OK y ya se generó una etiqueta para la tabla. Y así lo podemos hacer con todas las tablas que tengamos en el documento. No vamos nuevamente a la sección donde estamos colocando nuestros índices. Voy a hacer un espacio por aquí y le vamos a dar clic aquí en índice de tabla de figuras otra vez. Pero en este caso no son figuras, sino son tablas, ¿no? Entonces ya se nos sugiere ahí el formato. Entonces le damos OK y bueno, tenemos una sola tabla. Por el momento, obviamente, esa tabla es la que está en el índice. Si por aquí nosotros vamos a incluir, no sé, por acá una tabla, vamos a poner por aquí otra tabla, voy a hacer un espacio por aquí. Vamos a insertar una tabla sin contenido, solamente para que nos demos cuenta que la actualización es automática. Le voy a dar insertar
etiqueta, en este caso tabla. Fíjense que como esta tabla está antes de la tabla que inicialmente trabajé, pues obviamente respeta la numeración. Ahora esta pasará a ser tabla 1 y la otra tabla que está más adelante pasa a ser tabla 2. Entonces le pongo aquí, por ejemplo, datos encontrados en el estudio. Le damos OK. Ahí está la tabla 1. Fíjense que la segunda tabla ya se convirtió en tabla 2 y cuando me voy al índice de las tablas, le hago clic derecho, actualizar campo, actualizar la tabla completa y ya se actualiza obviamente la tabla con las referencias a las dos tablas que están dentro del documento. Esto es importantísimo porque nos permite tener un índice de figuras y un índice de tablas que están dentro de nuestro documento y la numeración hacia esas páginas las mantiene de manera automática. No tenemos nosotros que preocuparnos por tener que escribir los números. Lo único que tenemos que hacer es simplemente clic derecho, actualizar el campo, ¿no? En el caso de las dos. Y en el caso de la tabla de contenido, pues simplemente clic y le damos clic aquí también en actualizar tabla, ¿no? Y decidimos si solamente es un cambio de numeración o queremos que se actualice la tabla. Generalmente decidimos actualizar la tabla completa cuando hemos hecho algún cambio en los textos o cuando los elementos se han movido de página, que también es importante mencionar en este apartado, ¿no? Y esta es la forma entonces con la que nosotros podemos trabajar nuestros índices en Word. Bien, en esta última parte vamos a ver el trabajo con secciones. El trabajo con secciones tiene varias utilidades, pero la utilidad que nosotros vamos a ver aquí es principalmente la asociada con la disposición de las páginas. Es muy común que en un documento hayan partes en donde necesitemos que el contenido esté dispuesto en hojas horizontales y en otros en hojas verticales. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer que una sección esté en formato horizontal y otra sección esté en formato vertical. Por ejemplo, vamos a suponer que el capítulo 2 lo queremos en formato horizontal. Si nosotros obviamente nos vamos a disposición y seleccionamos orientación, nosotros vamos a aplicar el formato horizontal a todo el documento, cosa que obviamente está mal porque no queremos que todo el documento cambie. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decirle a Word que solamente cambie el formato de orientación de la página para una parte del documento. Entonces me ubico al principio del capítulo 2, que es el que quiero cambiar, y nos vamos aquí a la opción Breaks, saltos. ¿Okay? Y en este caso voy a indicar que va a ser un salto de página siguiente. ¿Okay? Se ha incorporado el salto, no tiene ningún efecto visual significativo, pero como me doy cuenta que es una sección nueva, si yo hago clic en cualquier parte de la página anterior, fíjense en la parte inferior, dice sección 1, aquí abajo, pero si yo regreso al capítulo 2, dice sección 2. Eso significa que el capítulo 2 ya está en la sección 2 o da inicio a la sección 2. Pero quiero que solamente el capítulo 2 esté en formato horizontal. Por lo tanto, en el capítulo 3, que lo quiero nuevamente en vertical, debo crear otra sección. Entonces nuevamente despliego saltos y le digo de página siguiente. Y se aplicó el salto y ahora tenemos la sección 3 a partir del capítulo 3. Entonces, en resumen, tenemos una sección que va del principio del documento hasta antes del capítulo 2, que es la sección 1. Estamos hablando de la página 1, 2 y 3. La sección 2 que está formada por las páginas 4, 5 y 6. Y la sección 3 que está formada por las páginas 7, 8 y 9. Una vez que yo he creado mis secciones, ya puedo disponer, por ejemplo, las páginas en sentido horizontal para la sección 2. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente nos colocamos en cualquier lugar de la sección 2. Ahorita estamos en la sección 2 porque estoy en la página 4.
nos vamos a orientación y seleccionamos horizontal. Y como verán, la aplicación del cambio se ha hecho solamente en la sección 2. La sección 1 sigue estando en páginas verticales, la sección 2 en horizontal y la sección 3 mantiene su orientación vertical. Eso nos permite tener en un solo documento páginas en formato vertical, páginas en formato horizontal. Si nosotros queremos hacer un trabajo de sección mucho más especializado, dentro de la ficha de disposición nos vamos a configuración de página y hacemos clic aquí. Y eso nos permite manejar algunas características adicionales. Y lo importante es asegurarnos de que esto solamente se aplique a esta sección. Salvo que el cambio lo querramos a nivel de todo el documento, seleccionamos la opción todo el documento. O si queremos el cambio a partir de la página en la que estamos en adelante, le escogemos la opción de aquí en adelante. Depende mucho de qué es lo que nosotros necesitemos manejar. ¿Ok? Bien, esto es con respecto a las secciones y con esto damos por concluido nuestra guía básica de Microsoft Word. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.